7 de la mañana, 14 minutos. Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación esperan fecha para su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La difusión de contenidos musicales es uno de los temas que se espera sea reformado. Uno de los temas que es materia de discusión en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación se refiere a la difusión de la producción realizada en el Ecuador. Para unos una plataforma, pero para otros una camisa de fuerza. El artículo 103 de la norma determina en la actualidad, en lo relacionado con la difusión de los contenidos musicales, que en los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. Sin embargo, hay actores que consideran que esa parte de la norma no ha funcionado. Uno de ellos es el radiodifusor Álvaro Rosero, quien considera que desde la visión de las radios, cualquier medida que represente imposición de contenidos les resta competitividad respecto de las nuevas plataformas que tiene la gente para escuchar música hoy por hoy. Frente a los cuestionamientos como ese, los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos acordaron una primera propuesta que espera ser debatida en el Pleno y que apunta a que en los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá respetar al menos el porcentaje del 10 al 20% de los contenidos musicales emitidos en las franjas horarias familiar y de responsabilidad compartida, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. El camino aún es largo y solo después de su debate en el Pleno Legislativo se sabrá cómo finalmente queda la normativa. Néstor Aguilera, Telediario. Está con nosotros Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Buenos días, gracias por estar aquí. Se dice que el 1 por 1 no funcionó, pero le pregunto, ¿alguna vez se cumplió? No. El 1 por 1 tuvo problemas desde su nacimiento. Creo que nunca fue consensuado, nunca fue debatido de manera correcta. Parece que tampoco se ejerció un control muy estricto de su cumplimiento. No hubo un control estricto, que el estamento destinado a esto era la Supercom, y sabemos que tenían una manera, por no decir muy mala, pedestre, para el control de esto. Y nosotros en SAICE pues tenemos sistemas de monitoreo, los mejores sistemas de monitoreo en el país, y sabemos que primero no se cumplió. ¿En qué quedó el 1 por 1? ¿En 1 por 2, 1 por 3? Pues depende, ¿no? Habría que hacer un promedio, pero hay unas radios que lo cumplían más que otras. En promedio no se llega, más o menos la relación terminó siendo cerca del 70-30, lo cual fue un avance porque antes 1 por 4, era mucho entonces peor. Pero el gran problema del 1 por 1, creo yo, es que como se armó de esta manera, poco consensuada, poco discutida, impuesta, dentro aparte de un marco general que era, digamos, generaba muchísimo rechazo en los medios de comunicación, que era la ley de comunicación, generó una ruptura entre los medios y los artistas ecuatorianos en general. Voy a hablar de los artistas, no solo de los autores. Pero además las radios, como decíamos, como veíamos ahorita Álvaro Rosero decir, al perder competitividad, en sus palabras, lo que hicieron fue entender que tenían que llevar el contenido ecuatoriano a horarios de bajísima sintonía. Pero realmente perdieron competitividad. ¿Cree usted que ese fue el resultado? Yo no voy a hablar por los medios de comunicación, ni voy a defender esa premisa. Desde la perspectiva, creo que es importante partir de los hechos. ¿En qué estado está ahorita lo del 1 por 1? Porque hay gente que lo defiende a ultranza, pero a mí me parece que como está ahorita, primero ha generado esto, ¿no? Segundo, creo que después de 5 años de una ley tan radical como esta, los resultados no están a la vista. Claro, a juzgar por lo que ha acontecido no hay mucho que defender, pero no hay mucho que defender. En la Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a la Ley de Comunicación, se plantea reducir el 50% que planteaba la ley de contenido musical de producción nacional, que las emisoras actualmente deben emitir en virtud del artículo 103, plantea que se reduzca al 10 o al 20%. ¿Qué opina de eso? Me parece que, bueno,
dejarlo planteado así, entre el 10 y el 20 me parece que van a tender al 10, ¿no? Creo que lo importante es lograr consensos, es entender primero cuál es el rol real que cumple una imposición como estas en la radiodifusión, porque de manera aislada no funciona, ¿no? Hay que lograr la institucionalidad para que la industria musical ecuatoriana tenga un sustento, para que los contenidos que se difundan sean de calidad. No basta con imponer simplemente, hay que poner a ultranza, hay que obligar a poner contenido ecuatoriano, sino hay un desarrollo de la industria general. Por ejemplo, hay unas patas de las cuales cojea la industria musical ecuatoriana más relevantes a mi entender, como el hecho de que, por ejemplo, los gobiernos locales gastan el 95% de su presupuesto en entretenimiento, en fiestas, en sus celebraciones, etcétera, en artistas extranjeros, por ejemplo. Eso me parece muchísimo más grave. Pagando cantidades exorbitantes. Y que es el dinero de todos. Aquí estamos normando a las radios privadas también, junto con las públicas, pero en el terreno de lo público creo que habría que poner el ojo más a estos temas que al tema del uno por uno. En principio, a mí sí me parece que hay que defender los contenidos ecuatorianos de la misma manera que el Estado protege cualquier otra industria. La industria de las flores, la industria automotriz, la industria textil ecuatoriana está protegida frente a las importaciones, por ejemplo. Hay que buscar los mecanismos también para proteger la industria ecuatoriana. No estoy seguro de que la imposición del uno por uno a ultranza y de la manera que se ha hecho sea el camino correcto. Creo que hay que buscar maneras más integrales, que estén mejor cohesionadas. O sea, va quedando claro que ni el gusto musical ni la calidad se imponen por decreto. Exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo, otras cosas que se pueden hacer, no necesariamente serían materia de una ley de comunicación, sino una ley de fomento a la producción artística. O cosas que están en la ley de cultura. Cosas que ya están en la ley de cultura y que no se cumplen. Esto que hablaba ahorita de los municipios, la ley de cultura que está vigente, dice que los municipios deben destinar el 50% del dinero que dedican a este tipo de fiestas a artistas ecuatorianos. Eso me parece, por ejemplo, muchísimo más relevante. No estoy en contra de los incentivos o de iniciativas como el uno por uno. Creo que como está planteado y la realidad no nos deja mentir, después de 5 años los resultados han sido muy pobres para una ley tan radical como la del uno por uno. 7 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Continúa el debate.